en nuestro camino hacia Choroní para la transmisión de este día viernes, teníamos que detenernos en el Castaño, en el estado de Aragua, porque aquel 17 de octubre del año 2022 fue noticia y lo fue durante varios días, la crecida del río y las consecuencias que tuvo. Que mi memoria recuerde, estamos hablando de 3 personas fallecidas, de 80 casas afectadas, de un número innumerable de vehículos que fueron arrastrados por el agua. Y bueno, y por eso hemos querido iniciar este recorrido con mi muy querida Carmen Elisa Pecorelli, corresponsal de Unión Radio en el estado de Aragua. Carmen Elisa, ¿cómo estás? Gracias, un placer tenerte en Aragua, Casi, Román. casi 3 años después, Carmen Elisa, ¿qué se siente estar acá? Bueno, afortunadamente, ver que el panorama es más positivo se siente algo alentador, ¿no? Lo triste es que en muchas partes del Castaño quedaron recuerdos, historias Ujú. y por supuesto el sueño de muchas familias que quedaron entre piedras y de esas 3 familias que además enlutó esta tragedia natural. Fíjate, yo camino por esta, que es el acceso principal, Ujú. ¿cierto? Al Castaño. Exactamente, la Y, avenida principal. y yo veo no solamente bien pavimentado, obviamente la gente ha hecho su esfuerzo porque el frente de su casa está impecable, los árboles floreados, las matitas bien mantenidas, eh, pero de pronto volteas y ves esa enorme cantidad de piedras, un terreno, me imagino que será privado, producto del deslave. Claro, eso es realmente nada al lado de lo que era esta avenida principal. ¿Cómo era? De hecho, cuento, de aquí hacia arriba e incluso hacia abajo Ujú. eran totalmente piedras. Las personas que querían llegar al lugar teníamos que llegar por una calle aledaña, es decir, la primera cuadra entrando a la urbanización. ¿Por qué? Porque eran piedras muy grandes Ujú. y el nivel del agua todavía, después de lo que había ocurrido, seguía bajando con mucha fuerza. El primer fallecido que fue noticia, lamentablemente, fue En el la garita. vigilante de esa garita que había desaparecido y esta es una nueva gracias a la misma Sí. asociación de vecinos. Protección Civil tuvo que activar un mecanismo, una estrategia para ayudar a las personas a cruzar el otro lado, que era una especie de mecate grueso, gigante, Ok. de un lado a otro, para ayudar a las personas. Por la fuerza del Precisamente por agua. la fuerza del agua te llevaba, las piedras eran muchos, pero afortunadamente había como mucho apoyo, ¿no? Por parte de todos los funcionarios. Por eso ver hoy, Sí, gracias a Dios, este nuevo Castaño sí. es alentador. De lo que pedía la gente en ese momento y de lo que se les ofreció y se les prometió que se cumplió. Fíjate, yo estuve hace unos días conversando incluso con algunos vecinos. Ellos decían que afortunadamente los servicios básicos están al día. El tema del servicio eléctrico que está fallando en muchas partes, Sí. eso también lo están sufriendo ellos, pero todo lo que tiene que ver con las conexiones de los servicios lo tienen. ¿Qué ocurre? Las avenidas principales están todas asfaltadas. Ya. Ellos hicieron un llamado a el órgano competente, en este Ujú, caso la alcaldía, para terminar de realizar el asfaltado en las calles aledañas que ujú. también sufrieron las consecuencias de esta situación. Hay casas que supuestamente aún están esperando ayuda, hay otras personas que se fueron y no volvieron, Ya. hay otras que perdieron todo y decidieron no volver al Castaño, y son historias distintas, ¿no? Que Claro. vas a ver a lo largo de la urbanización. Recuerdo que por aquellos días cuando conversábamos, Carmen Elisa, y lo hacíamos prácticamente a diario para hacer seguimiento de la situación, nos decías que el acceso era muy complicado, incluso porque las autoridades en alguna medida, probablemente para atender la situación, no les permitían a los periodistas entrar. Fíjate, apenas ocurrió la situación, recuerdo que era casi tarde, cayendo la noche, pudimos como llegar, pero los que trataban de llegar luego de las No, 6 de la tarde fue muy complicado, porque ya comenzaban a llegar las autoridades nacionales y realmente tener más personas aquí claro, era más riesgoso. contraproducente, De claro. hecho, yo andaba con un grupo de periodistas Ujú. y no teníamos cómo regresar y afortunadamente, bueno, conseguimos un angelito que en una 4x4 nos trató de bajar y quedamos atascados. Te estoy hablando de que ya es saliendo prácticamente del Castaño en la última curva y tuvieron que venir funcionarios a ayudarnos porque debajo de la camioneta quedamos así colgando por la misma situación. Entonces, por supuesto, el hecho de no poder llegar era una especie de prevención para evitar. ¿Qué podía hacer más gente aquí si más bien se podía complicar la cosa? Lo que pasa es que el nerviosismo de muchas personas, porque no había conexión a internet, Claro. no había luz, electricidad, toda esa situación hacía que el nerviosismo de los familiares que estaban abajo no supieran Ho- cómo estaban los de Hoy acá. los vecinos del Castaño Sí, hablan de la tragedia. sí, Quieren hablar de ella, son reservados. no quieren hablar No de quieren ella. hablar de ella. Tienen de alguna manera temor incluso a lo natural. Claro. Cuando llueve,
conozco familias que me dicen, cuando empiezo a ver el tiempo que se pone feo, bajo a casa de un familiar, me voy porque hay personas incluso que están cerca del río Sí, y me dicen que cuando empiezan a escuchar el río claro. muy fuerte, entran como en Carmen Elisa, pero ansiedad, es que fíjate, estamos en el Castaño, pero tenemos que recordar las tejerías, otra tragedia. que Tenemos que fue unos días recordar antes. el limón que genera preocupación casi todos Sí, los años. Tenemos que recordar el lago de Valencia que afecta algunas zonas también del estado de Aragua. Es un estado, desde ese punto de vista, muy vulnerable. ¿Se muy preparan las vulnerable. autoridades? ¿Pueden prepararse? Mira, el tema de las tejerías, bueno, que realmente siento que me marcó mucho Sí, emocionalmente, sí, fue unos días antes, sí, precisamente de fue mayor la sí, situación, donde vimos más fallecidos, donde vimos familias más afectadas, pero igual no deja de doler. claro. Allí hemos visto muchos avances Sí, con respecto, de hecho, tuve la oportunidad de hacer un recorrido, todo lo que tiene que ver con el tema urbanístico sí, se ha adelantado mucho. Sin embargo, hay personas que todavía siguen esperando viviendas, claro. aun y cuando se hizo un primer lote de Sí, entrega a muchas personas afectadas. El tema del limón es algo que está allí latente, pues es el Henry Pittier. claro. Sin embargo, he visto que en las últimas semanas se ha hecho mucho plan pre-lluvia, sobre todo Sí, en todos estos municipios donde tenemos zonas vulnerables. ¿Qué ocurre, por ejemplo, cuando nos vamos al tema de La Punta y Matarredonda? Y sí. no solamente eso, tenemos La Esmeralda y todas las comunidades Ujú. aledañas. Sigue siendo una bomba de tiempo. La mayoría salió, pero hay otra gente que ha vuelto a vivir ahí sin tener que hacerlo, o gente que de alguna manera ha ocupado espacios que no les corresponden, o personas a quienes no indemnizaron Sí. nunca y que siguen esperando. Carmen Elisa, volvamos al 17 de octubre de 2022. Es verdad, estamos en el Castaño, pero recuerdo también que conversamos de Corozal, de Potrerito, de Ojo de Agua, de Palmarito. ¿Podemos ir a alguna de estas comunidades? Claro, ¿Alguna vamos de a ellas? ir a A Palmarito, que fue la Palmarito. primera zona afectada. Un poco más De, ac- hacia la de montaña. acá vamos allá para que puedas observar esas casas que quedaron sin nadie, esas Vale. historias que quedaron al aire. Vamos, vamos, nos acompañan. Carmen Elisa, ¿dónde estamos ahora? Estamos en Palmarito, Ok. una de las zonas principales que resultó afectada con la tragedia de acá del Castaño. ¿Esto sigue siendo parte del Castaño? Claro, Esto sigue es siendo parte del Castaño y viene siendo como esta es la calle principal de las primeras casas que resultaron afectadas con esa situación. Esta es la magnitud, y quienes estén siguiendo la transmisión por YouTube pueden ver la magnitud de las piedras que trajo el río. Esto no estaba acá, Esta es una pequeña al lado de muchas que hemos visto. al lado de muchas otras. Al lado de muchas otras que bajaron lógicamente de la montaña con esa situación. No sé si se logra ver en la imagen, hay un muro de piedra un poco más arriba de donde nos encontramos, que es parte del trabajo que se ha hecho, Estructural, sí, desde las que ha autoridades hecho las regionales, autoridades. nacionales. Fue en En conjunto, conjunto, sí. en conjunto. Incluso locales que han hecho el trabajo urbanístico. Cabe destacar en conjunto con la Asociación de Vecinos del Con la Castaño. Asociación de Vecinos, que me imagino estará muy activa. Ujú. Carmen Elisa, yo quiero que nos acerquemos y partiendo de esta roca en la que estamos, en el sector Palmarito, en el Castaño, y nuestra visita, era obligada porque no podíamos llegar a Choroní sin antes detenernos acá, no puedes pasar por el Castaño sin recordar lo que aquí ocurrió, por las tejerías que también, cuando vimos el letrero en la carretera, pues en la autopista nos acordamos de aquella tragedia también muy severa. Pero aquí hay una casa que es una muestra de la magnitud de lo que aquí ocurrió. Van a ver en una imagen un poco más adelante cómo el lodo llega al nivel de las ventanas. Son Van a ver 3 un casas tronco. acá, A ver, son 3 Román. casas, ¿no? Porque si vemos del lado contrario, desaparecieron las casas. Wow. Y estas son 3 casas que resultaron totalmente afectadas y que además, bueno, es parte de eso que comentábamos antes, de que muchas familias por temor, por dolor y por pérdidas no volvieron. Claro, es decir, el abandono tiene que ver en muchos casos con gente que sencillamente se fue, no sí. quiero volver. De hecho, yo conversé con una pareja de edad ya adulta, médicos los dos, y ellos perdieron prácticamente todo. Y ellos decían que no iban a volver, primero porque no iban a poder volver a dormir normal. Sí. Y segundo, porque todos sus sueños se los llevó el lodo. Entonces, esas historias se repiten en muchos casos. Y si vemos, por ejemplo, estas imágenes, A ver. realmente es doloroso ver cómo quedó esta situación. Que apuntabas tú bien, yo decía, el lodo llegó a las ventanas, claro, No, llegó porque al se techo. sedimentó. Exacto. Porque en su momento, en el momento del deslave, si ves la de marca, crecida, llegó al techo, llegó al techo. Se dice que era más de 2 metros cuando al principio pues arrancó. Exacto. Pero son panoramas increíbles porque al final de la calle, Román,
Apenas cruzas, hay calles que afortunadamente no tuvieron No se vieron afectadas prácticamente ningún problema y allí están las personas viviendo. Pero esta era una calle hermosa de muchas viviendas y quedó totalmente desolada. Y eso, Aquí- por supuesto, ha afectado a nivel urbanístico incluso el valor de la zona. Seguro. Por supuesto. Aquí se puede ver claramente por la capotina de la ventana. Ahí está la ventana, ahí está la capotina y el nivel del lodo llega prácticamente a la base de la ventana, que lo superó en su momento, pero ahora está en la base de la ventana. Pero esta imagen con la que vamos a cerrar este recorrido y agradeciendo a Carmen Elisa Pecorelli, siempre además tan dispuesta con nuestro programa para traernos toda la información desde el estado de Aragua, es un tronco enorme y vamos a ver de costado una gran cantidad de rocas muy grandes que sencillamente reventaron los muros de la casa que tiene un obvio daño estructural y por eso no nos acercamos demasiado. Incluso el pero ahí techo está. se vino. El techo se vino. Y ya para cerrar quería comentarte algo. En toda la esquina Mm, había otro poste. ok. Ese poste se lo llevó el río. Y esto es prácticamente nuevo, improvisado para poder dar el servicio. Claro. Pero hay por allí una imagen donde se ve claramente que viene el río y se lleva parte de todo lo que es el sistema eléctrico en esta misma cuadra. ¿Dónde quedó la Carmen Elisa Pecorelli antes de las tejerías y antes del castaño? Bueno, fue emocionalmente un impacto porque días antes tejerías, luego el castaño, existe temor humano porque ser periodista no significa que te vas a sacar el ser persona Sí. y todo. Solo que bueno, todos los días hay que agradecer a Dios por la vida, definitivamente. Al final leía, entre tantas anécdotas, cuando revisaba información de aquel octubre de 2022, que el estar vivo, muchos lo sentían como una nueva oportunidad, como un renacer. Es una bendición definitivamente, después de ver tantas historias, no ha sido fácil. Y ojalá que ese renacer que vimos en la parte baja del Castaño, en la entrada de la urbanización, también se refleje muy pronto y que cuando volvamos por esta calle la veamos tan recuperada como la calle Y principal. que esos corazones vuelvan a renacer. Ojalá así sea. Carmen Elisa. Gracias, 1.000.000 de Román. gracias. Seguimos nuestro recorrido. Henry Pitié.